una charla amena, digamos, una cosa, un paneo, digamos, sobre nutrición proteica en vacas lecheras. Ese viejo idilio se me ocurrió ponerle porque simplemente quizás una de las relaciones más antiguas que existe es en investigaciones es la proteína y la leche, ¿no? Pero a pesar de eso todavía queda muchísima tela por cortar y bueno, y especialmente en los últimos años se han dado pasos adelante bastante interesantes que no contradicen, pero de alguna manera ponen un poco en jaque las viejas creencias, ¿no? Eh, en principio, la idea es una charla de unos 45 minutos aproximadamente, donde vamos a hablar, digamos, de seguir un orden, empezando con la importancia de la proteína, o sea, por qué es importante, tratar de entender un poquito, repasar un poquito la fracción, las distintas fracciones que componen el término proteína, digamos, que es algo muy amplio. eh, Meternos después un poquito en algo que es importantísimo respecto digamos, al uso de la proteína y a las respuestas, que tiene que ver con la matemática, lo que nosotros llamamos la matemática de la lactancia. Y después, bueno, por ahí hacer algunos paneos rápidos acerca de algunas estrategias para entender, digamos, cómo el manejo de las distintas fracciones nos puede llevar a mejorar, digamos, los resultados, a veces hasta incluso ahorrando costos, ¿no? Y por último, cómo controlar la nutrición proteica, porque en definitiva todo lo que pasa dentro de la vaca tiene que tener, digamos, alguna manera de controlarse, y bueno, y esa manera de controlarse, obviamente, la vamos a hacer un paneo rápido. Antiguamente y siempre desde que yo me recibí hace quizás poquitos años, siempre hablamos que proteína es leche, ¿no? Y eso tiene una correlación directa con todos los trabajos de investigación de hace mucho tiempo, donde correlación, digamos, el incremento de los niveles de proteína cruda con la producción de leche. Lo que pasa es que esos niveles de incremento, especialmente, digamos, en las últimas investigaciones, tienen una curva que es, digamos, eh, se aplana de alguna manera o toma prácticamente, hace un pico entre 19 y 20% de proteína, de acuerdo a los distintos estudios. De Owens, que es un metaanálisis grande que hizo en el 2013, habla de 20%, pero Lapierre habla del 19 y poquito. Pero fíjense ustedes en esta curva, esta línea negra, donde en realidad a partir ya de los 17, del 17% de proteína, ya la curva se aplana, y obviamente si uno siguiera incrementando la proteína, termina disminuyendo la producción, ¿no? Pero básicamente hay una relación entre proteína y leche. Digamos, yo quisiera esto, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, pero nunca está de más repasarlo, porque más de una vez, a veces, especialmente en momentos de crisis en los que estamos pasando, a veces se pegan manotazos, digamos, en las dietas de las vacas que terminan generando, digamos, generando complicaciones. A ver si les pediría si pueden silenciar los micrófonos. Buenos Aires decidimos no cruzarnos, quedamos en que solo trabajaba yo. No sé, alguien se está metiendo en el coso. Bueno, de cualquier manera sigo. Ahí está, ya lo silencié, Juan, no lo encontraba. En estas épocas de crisis, digamos, donde generalmente se terminan metiendo manotazos especialmente los concentrados proteicos, donde en realidad generan después problemas o generan pérdidas que son muy superiores a lo que quisimos ahorrar. El clásico ejemplo es el speller. Cuando aumenta el speller, inmediatamente muchos tienen la tentación de erradicarlo o bajarlo sustancialmente, pero eso obviamente viene de la mano de bajas en producción, y obviamente esas bajas en producción generan en definitiva pérdidas mayores de lo que uno en definitiva gastó, ¿no? Pero bueno, en realidad lo único que yo quiero remarcar con esto es que la mayoría, digamos, lo que a nosotros nos interesa es la proteína que llega al intestino. Y la proteína que llega al intestino tiene dos componentes fundamentales: uno que es la microbiota ruminal, y otro que es la proteína del alimento que no se digiere en el rumen. Todos los alimentos tienen alguna fracción, salvo la urea, que digamos que es realmente 100% de nitrógeno no proteico, pero el resto de los alimentos tienen siempre alguna fracción que pasa por el rumen sin ser digerida y incrementa, digamos, el pool de aminoácidos a nivel intestinal.
Pero básicamente lo único que quiero recordar es que el aporte más importante a nivel intestinal de aminoácidos está dado por la microbiota ruminal. Y esa microbiota ruminal es la que en definitiva va a digerir los alimentos o gran parte de los alimentos en un sistema absolutamente simbiótico con la vaca, donde obviamente destruye o desarma, digamos, la proteína que entra y que se degrada en el rumen, la desarma prácticamente una cantidad importante, en definitiva, digamos, en relación con la degradabilidad de esas proteínas y con la tasa de pasaje, y lo degrada hasta la cadena más sencilla, que es amoníaco. Y a partir del amoníaco, con la energía que también viene provista en el alimento, lo que va a hacer es reconstruir, digamos, o multiplicarse la microbiota ruminal para generar más cantidad de bacterias, que son las que al final pasan con la comida al intestino y terminan conformando la mayoría, digamos, una gran parte de los aminoácidos que entran al intestino. Entonces lo primero que les voy a decir es que en realidad vamos a empezar a hablar cada vez más, incluso debería ser un término que se generalice incluso a nivel de charla diaria, de lo que es, digamos, dejar de hablar de proteína cruda para empezar a hablar de proteína metabólica, porque las vacas no tienen un requerimiento de proteína cruda, si bien la proteína cruda intenta reflejar de alguna manera el total de nitrógeno que ingresa en la vaca, en realidad la proteína bruta no tiene relación con lo que se le suministra a los animales, porque todos los alimentos tienen distintas tasas de degradabilidad de su fracción degradable en el rumen, y tienen una porción de proteína que, como les dije, pasa al intestino sin ser degradada. Por lo tanto, en definitiva, las vacas tienen un solo requerimiento, que en definitiva es un requerimiento de aminoácidos. Por lo tanto, los aminoácidos que se absorben en el intestino terminan conformando lo que llamamos la proteína metabolizable. Y eso es lo que en definitiva va a nutrir a toda, digamos, los requerimientos de producción de leche, ¿no? Pero primero lo primero, o sea, si hablamos de un rumen y de una microbiota, la forma más barata de producir y más eficiente es optimizar primero la producción de masa bacteriana. Porque yo empecé indicándome cosas. Hay otro micrófono, Pachu, por favor. Los pases se van sumando y no llego a veces. Les pedimos que por favor apaguen los micrófonos, no que vayan entrando. Entonces, le decía, primero lo primero, por lo tanto, en todo balance que nosotros hagamos de formulación, lo primero que tenemos que hacer es optimizar la producción de proteína bacteriana, o sea, de masa bacteriana, de manera que mayor aporte de proteína llegue al intestino y mayor aporte energético se genere a través de esa gran cantidad de bacterias que están activas digiriendo. Por lo tanto, cuando logramos optimizar la producción de masa bacteriana, lo que logramos es obviamente incrementar la producción de una manera, digamos, lo más barata posible. Esa producción de proteína bacteriana, que es obviamente la primera ecuación de proteína que llega al intestino, lo más importante, tiene una correlación directa con la energía. Por eso es tan importante, digamos, balancear no solo la proteína, sino también la energía. Y esto tiene mucho que ver no solo con los almidones y con los azúcares, sino que tiene que ver con la digestibilidad de la fibra. Cuando hacemos muchas veces un silo de maíz nos preocupamos mucho por el almidón que tiene, y sin embargo deberíamos preocuparnos mucho más por la digestibilidad de la fibra, que es prácticamente la mitad de la planta, y realmente más allá de la cantidad, obviamente, cuanto más cantidad de grano, más almidón va a tener, más energía va a tener, pero a veces no prestamos atención, dejamos pasar el cultivo y es donde cae fuertemente la digestibilidad de la fibra, y esa digestibilidad de la fibra es lo que, digamos, esa baja digestibilidad de la fibra es lo que tira hacia abajo el aporte de energía y obviamente la producción de leche. Todos sabemos que con un silo pasado, con un silo de poca calidad de fibra, no vamos a poder sacar leche por más que le demos bombones a la vaca, ¿no? No vamos a sacar la leche en la cantidad que quisiéramos. Por lo tanto, el consumo y el balance de la dieta es el principal factor nutricional que afecta a la llegada de proteína al intestino. O sea, hasta acá lo único que estamos hablando es de alimentar a la microbiota ruminal, a esa cantidad de bacterias, hongos y protozoarios, para que puedan tener la mayor cantidad de energía y la mayor cantidad de proteína sincronizado
al mismo momento para que puedan, digamos, desarrollarse y multiplicarse la mayor cantidad de microorganismos, ¿no? Esto es simplemente un cuadro para mostrar la necesidad de esa sincronización de energía y proteína. Es como que nos traigan, digamos, uno tiene una gran satisfacción cuando come una milanesa con papas fritas, pero digamos, si hacemos una comparación, es como si te traigan no sincronizar bien, digamos, el aporte, es como que te traigan la milanesa primero y cuando terminaste la milanesa te traen las papas fritas. Vas a haber comido lo mismo, pero obviamente la satisfacción que tenés es diferente, por lo cual, en el caso de las proteínas, en este caso, si nosotros tenemos una fuente como la melaza, que tiene una gran degradabilidad muy rápida de sus azúcares y produce energía muy rápido, pero a su vez le ponemos una proteína de soja, por ejemplo, que es más lenta, cuando llegue el pico de degradación de la proteína de soja, ya se va a haber consumido la energía de la melaza, por lo tanto, no va a haber, digamos, las bacterias no van a tener la capacidad de producir su propia proteína porque le va a estar faltando la energía para poder unir el amoníaco y transformarlo, digamos, en su propia proteína, ¿no? Y esto tiene que ver, obviamente, con la eficiencia con que nosotros utilizamos la proteína. Normalmente el promedio de la eficiencia de uso del nitrógeno es alrededor del 25%. Siendo muy simplista, de toda la proteína que come el animal tiene solamente dos caminos: o va a leche o va a la orina o a la bosta. No tiene otra alternativa. O sea, todo el resto del proceso forma parte de lo que nosotros queremos hacer, que es producir leche. Por lo tanto, en la medida que nosotros no eficienticemos el uso de esa proteína, mayor porcentaje va a ir, lo vamos a perder, lo vamos a excretar, y obviamente el primer paso para excretar eso tiene que ver con los excesos de amoníaco a nivel ruminal. Siempre hay en general una cantidad de amoníaco que no termina de aprovecharse, pero esas cantidades en una dieta bien balanceada son muy pequeñas. En la medida que nosotros o damos demasiada proteína ruminal o no le incorporamos, digamos, un balance de energía adecuado a esa cantidad de nitrógeno ruminal para poder aprovechar una gran cantidad, lo que va a haber es una absorción de amoníaco hacia la vena porta y hacia el hígado, con una salvedad: que el amoníaco es absolutamente tóxico. El amoníaco, el animal está preparado y está seteado para barrer en el hígado casi el 98 o el 99% del amoníaco. O sea, no hay posibilidad de que el amoníaco pueda pasar a la sangre, a la circulación general, porque sería un factor de intoxicación para el animal. Y que obviamente lo llevaría a la muerte. Por lo tanto, el hígado remueve entre 98 y 99% del amoníaco y obviamente lo elimina en forma de urea principalmente y una pequeña porción en forma de glutamina. Pero esa urea que produce, parte se recicla, pero parte va a parar como les dije, a la bosta o a la orina. La principal vía de eliminación de urea es orina. Hay un reciclado por saliva, hay una parte del nitrógeno que vuelve al intestino, digamos, por circulación y difunde hacia el intestino, pero en general no se aprovecha nuevamente. Y en el caso que esa cantidad de urea por un exceso digamos, de nitrógeno amoniacal, esa urea sea alta, obviamente va a difundir hacia útero y hacia leche, que es lo que llamamos normalmente el nitrógeno ureico en leche, ¿no? Que después vamos a ver de qué manera lo utilizamos para controlar nuestras emisiones. Cuando hablamos de eficiencia de uso de nitrógeno, en realidad lo que estamos hablando es lo que dije recién, de cuánta proteína, cuánto nitrógeno se va en la leche, en proteína en leche o en producción de leche, y cuánto se va por orina. Y fíjense, este trabajo de Broderick, que ya tiene unos años, pero acá simplemente lo que hace es, con balances cada vez más ajustados de dietas para vacas de 36 litros, todas las vacas producen lo mismo, pero fíjense que en la medida que fue disminuyendo, digamos, la cantidad de proteína de la dieta, ajustando por aminoácidos, lo que hizo fue aumentar la eficiencia de utilización de nitrógeno, que es la línea que está abajo. Y fíjense que con una dieta del 18% tenía una eficiencia al 27%, con una dieta del 13,5%, ajustando por aminoácidos, usando aminoácidos protegidos, etc., llega a una eficiencia del 36%. Con lo cual el impacto, digamos,
ecológico, digamos, en términos de eliminación de amoníaco al ambiente es muy grande. Y este es un tema que cada vez se va a ir profundizando y se va a ir poniendo cada vez más complicado. Esa eficiencia de uso del nitrógeno claramente está muy investigada. Estos son trabajos de Alejandro Castillo. Fíjense cómo a medida que aumenta el excedente de proteína de la dieta, de proteína cruda, digamos, disminuye obviamente la eficiencia de uso del nitrógeno en leche. De la misma manera que a medida que aumenta la eficiencia, obviamente aumenta la producción, ¿no? Y lo mismo, a medida que aumenta el ingreso de nitrógeno, también aumenta la excreta, justamente porque no todo el nitrógeno obviamente puede ser utilizado. Entonces, digamos, para ir metiéndonos un poquito en el tema de requerimientos, digamos, esto es una curva de requerimiento de las distintas fracciones de proteína. La línea colorada, fíjense con lo que hablamos al principio, a medida que aumenta la producción de leche, obviamente los requerimientos de proteína cruda o proteína total aumentan. Pero fíjense, la línea verde, en realidad está chanflada hacia abajo, se me corrió, pero la línea verde lo que muestra es el requerimiento de proteína ruminal. Y fíjense que cuando el rumen trabaja ya a full, digamos, con su máxima capacidad, a medida que aumentamos la producción, fíjense que no aumentan los requerimientos de proteína ruminal. Si solamente tuviéramos el rumen y no tuviéramos ninguna posibilidad de que haya alimento que pasara al intestino, la vaca no sería capaz de producir más de 13, 14 o 15 litros de leche. O sea, lo que produce de más es a partir de, obviamente, mayor energía, mayor proteína y una tasa de pasaje. A medida que aumenta el consumo, empieza a pasar a haber una tasa de pasaje mayor, con lo cual no solamente pasa proteína no degradable, sino que empieza a pasar también algo de proteína degradable, pero que tiene una velocidad más alta y por ende pasa al intestino sin digerirse porque su tasa de degradabilidad no es suficientemente alta. Con lo cual, fíjense que a medida que aumenta la producción de leche, la producción, digamos, los requerimientos de proteína no degradable, siendo que la proteína degradable se mantiene prácticamente estable o sube un poquitito, la proteína no degradable tiende a subir. ¿Por qué? Porque básicamente los requerimientos de proteína metabolizable que van creciendo. Entonces, el mensaje ¿cuál es? Las vacas de alta producción van a crecer en producción a expensas de mayor aporte de proteína bypass. Puede ser proteína, cuando digo proteína bypass, es proteína que pasa al rumen sin ser degradada. Entonces, el desafío actual, intelectual, en realidad, esto ya es un tema que uno debería superar, pero deberíamos terminar de hablar de proteína bruta y empezar a hablar de proteína metabolizable, y para eso, cuando se compre un alimento, digamos, uno debería empezar a exigirle a los vendedores, digamos, perfiles más claros del balance, digamos, o de las fracciones de la proteína que uno compra, ¿no? O sea, en el caso de una Speller, no es comprar una Speller simplemente por proteína total y por grasa, sino realmente es comprarlo también en función de qué niveles de proteína pasante o proteína bypass pueda llegar a tener. Obviamente, cuando nosotros vemos Speller que están más oscuros, quiere decir que se pasaron en temperatura, van a tener mayor nivel de proteína bypass, pero lamentablemente de esa proteína bypass acaramelada, digamos, con color más oscuro, sufrió lo que se llama una reacción de Maillard y se hace indigestible aún en el intestino. Por lo tanto, cuando ustedes vean Expeller que sean más oscuros, sepan que se pasaron en el tratamiento térmico y un porcentaje de esa proteína que viene dentro del Expeller se va a ir derecho con la bosta porque no va a ser capaz de ser digerido. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en términos de aminoácidos que llegan al intestino. ¿Por qué? Porque en definitiva los aminoácidos que se absorben son los que nos van a empujar la producción hacia adelante. Esta es una curva de respuesta fisiológica normal, digamos, digamos, conceptual a la respuesta de un aminoácido. Fíjense que cuando el aminoácido se aporta en poca cantidad, la respuesta es baja. A medida que vamos aumentando, digamos, el aporte, la respuesta va creciendo, sea en músculo, sea en leche, sea en lo que ustedes quieran medir de la producción de proteína en la cual está ligado el aminoácido que dan, hasta que llega un punto que cubrimos el requerimiento. Cuando se cubrió el requerimiento, por más que incremente el nivel de aminoácidos, obviamente no va a haber un incremento de producción
digamos, a partir de ese momento, simplemente porque ya se cubrió el requerimiento. Entonces, para poder hablar, digamos, de las respuestas sin aminoácidos, tenemos que ver de qué manera se limita la producción cuando faltan aminoácidos. Y en realidad, antiguamente, hasta hace pocos años se aceptaba que la teoría del barril, que es una teoría que viene desde en realidad formulada del año 46, pero con conceptos de la ley del mínimo, de 1840, o sea, fíjense la antigüedad del concepto, pero es válido, en cierta manera es válido, y lo que dice en realidad esta teoría es que la eficiencia de uso de un aminoácido se determina por el suministro del primer aminoácido limitante. ¿Qué quiere decir? Este es un barril, este barril carga 200 litros, cada duela, cada hoja de madera que conforma el barril es un aminoácido, de los 20 aminoácidos que tenemos, digamos, 10 esenciales y 10 no esenciales, y en este caso, si una madera estuviera cortada por la mitad, esto significa que los niveles, por ejemplo, de metionina estuviéramos en la mitad del requerimiento, el agua obviamente se va a poder acumular hasta los 100 litros. ¿Por qué? Porque si excedemos los 100 litros se va a perder el agua. Por lo tanto, el primer paso para mejorar la producción o llenar más el barril es llevar el nivel de metionina al menos hasta alcanzar en una primera etapa al segundo aminoácido limitante, que en este caso es la lisina. En este caso, si subimos el aporte de metionina hasta el nivel de lisina, nuestra producción de leche o del barril se va a llenar hasta los 150 litros, con lo cual, pero volvemos a estar de nuevo, subimos un paso, ¿hasta dónde? Hasta que nos limita el próximo aminoácido, digamos, limitante. Esta teoría del barril, digamos, durante muchos años, digamos, explicó de alguna manera las respuestas y las respuestas incluso a la suplementación de los aminoácidos. Entonces, fue muy aceptada. Pero ¿qué pasó? Investigaciones recientes, los últimos años, y pocos años en realidad, muestran que esta teoría del barril no es tan lineal y no ajusta las respuestas en producción a la suplementación de aminoácidos de una manera tan clara como antes se pensaba. Y hoy se sabe, hoy ya en realidad las investigaciones apuntan a que no es un aminoácido simplemente el limitante, sino que la respuesta en producción va a responder quizás a un grupo de aminoácidos, más que un aminoácido por sí solo. Entonces, las respuestas productivas, en la medida que incrementamos los niveles de aminoácidos, digamos, o de ciertos aminoácidos, no, en vez de uno solo, van a potenciar las producciones mucho más que el aporte de un solo aminoácido limitante. Esto, por ejemplo, es una investigación del año 2019, hace un año, en Weiss de Ohio, donde en realidad, ¿qué hicieron? Tomaron 3 dietas en su ensayo, isoproteicas, con el mismo nivel de proteína, con el mismo nivel de proteína metabolizable, fíjese que es el mismo, pero variaron directamente por la teoría del barril, dijeron, bueno, macanudo, a esta dieta control le vamos a agregar más metionina. Y esta dieta control es una dieta basada fundamentalmente en proteína de maíz, o sea, con el balance aminosídico del maíz. No tiene otra fuente de proteína. A esa dieta control se le agrega metionina más lisina, con lo cual uno debería esperar que la producción aumente, y sí, correctamente aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta básicamente la metionina. Pero lo compararon con un tratamiento 2, y este tratamiento que sigue teniendo la misma cantidad de proteína, pero tiene una mezcla de proteínas distintas. Tiene soja y tiene alfalfa en vez de maíz. Con lo cual el perfil aminoácido de la dieta es totalmente diferente. O sea, hay más aminoácidos y más variados. Y fíjense claramente donde la respuesta del tratamiento de metionina y lisina esperaba mejorar, mejoró, por supuesto, pero esta dieta, que tiene los mismos niveles de metionina que la dieta control, superó a la dieta con metionina y lisina. Quiere decir que en realidad no es solamente la metionina o solamente la lisina lo que está empujando a la producción de leche, sino que hay alguna cosa más. Y fíjense acá abajo, donde ustedes ven los niveles de metionina desde el tratamiento 2 contra el control son muy parecidos, pero acá hay una línea que dice aminoácidos de cadena ramificada, que son otros aminoácidos como la leucina, isoleucina y otros más, son superiores. Y esto, en definitiva, empieza a moldear, digamos, los nuevos conceptos de cómo empujar la producción de leche. ¿Por qué? Porque hay otros aminoácidos o hay otros factores que no pasan solamente por los aminoácidos que tienen que ver con la producción de leche y con la producción de proteína en leche.
Swanepoel y su equipo, digamos, lo que hicieron tomaron 20 tambos de alta producción, y lo que hicieron fue suplementar lisina y metionina y midieron los niveles de lisina y metionina en sangre. Y lo que encontraron fue una baja correlación entre los niveles de metionina y lisina en sangre y las respuestas en producción. O sea que, de nuevo, no hay una gran respuesta como uno podría esperar, o una respuesta tan clara como uno podría esperar, como en la teoría del barril o la teoría del aminoácido limitante. Y entonces claramente existen otros factores y otros aminoácidos, más allá de la lisina y la metionina, que explican la respuesta en leche. O sea, en definitiva, hay un conjunto de aminoácidos que, sumados a la energía y sumados, digamos, a la insulina y a otros factores, son responsables de la respuesta en producción. Los alimentos tienen distintos perfiles de composición de aminoácidos y lo vimos recién en el ensayo que vimos, donde, digamos, alfalfa y soja tuvieron una mejor respuesta que la proteína de maíz, incluido suplementado con aminoácidos. Entonces, distintos alimentos tienen distintos perfiles, y el perfil de esos aminoácidos claramente importa a nivel celular. O sea, a nivel de la urea, a nivel de los alvéolos, el balance o la cantidad de aminoácidos y el perfil de los aminoácidos tiene una respuesta, digamos, se está estudiando, todo esto se está avanzando prácticamente año a año, digamos, en cuanto a captación y a utilización de aminoácidos por el alvéolo celular. Esto es un trabajo de Yoder de este año, o sea, se publicó este año, y fíjense acá, un poco apunta a lo mismo. Tenemos una dieta control, una dieta con aminoácidos, con metionina, lisina y histidina, que son en principio los 3 aminoácidos más limitantes que hasta el momento se pudieron determinar. Otro tratamiento que es el control más leucina y isoleucina, son 2 aminoácidos diferentes de otro grupo de aminoácidos, y un cuarto tratamiento que es la dieta control con estos 5 aminoácidos todos juntos. O sea, de nuevo, mayor cantidad y variación en el tipo de aminoácidos. Y fíjense cómo claramente esta última alternativa, con más aminoácidos, con mayor aporte de aminoácidos, digamos, que llegan al alvéolo y con una composición más variada de aminoácidos, termina generando no solamente mayores producciones de leche, mayor producción de proteínas, sino más eficiencia en el uso de la proteína. Con lo cual, evidentemente hay una respuesta de estos aminoácidos que se llaman del grupo 2, y eso tiene que ver con su captación hepática, pero hay una potenciación de esos aminoácidos a nivel de la ubre que hace que la ubre, digamos, los alvéolos puedan captar más proteína y puedan transformar más de esa proteína en leche y en aminoácidos de leche, y en proteína de leche. Esto ya se sabía, pero viene de la mano de esto. Existe una correlación directa muy importante entre el aporte de proteína metabolizable y la absorción total de aminoácidos, y a su vez de esa proteína metabolizable con la proteína en leche. Fíjense que este gráfico acá a la izquierda lo que está mostrando es que a medida que aumentamos la cantidad de proteína en el intestino, obviamente hasta un límite, hay una absorción cada vez mayor de los aminoácidos. Ojo, pasarnos en aminoácidos en el intestino también nos puede llegar a desbalances y a generar excesos importantes de urea. Por eso todo esto tiene un balance. Y fíjense cómo, a nivel que aumenta la proteína metabolizable en la dieta, obviamente también aumenta la respuesta en proteína de la leche. Entonces, el aporte de proteína de bypass de alta calidad aumenta el consumo, aumenta el aporte de proteína metabolizable, aumenta, digamos, la cantidad de aminoácidos circulantes, y eso tiene un impacto en la producción de leche. Fíjense, en este caso, en vacas recién paridas, ¿qué pasó? Obviamente la vaca recién parida, después vamos a entrar rapidito en este tema de lo que es la proteína y la transición, pero obviamente los consumos al momento del parto son, como todos ustedes saben, muy bajos, y el consumo generalmente crece a una tasa más baja que lo que hace la producción. Entonces, la incorporación desde el parto, digamos así, o desde el preparto temprano, de proteínas de alta degradabilidad, de alto bypass, digamos, proteínas que digamos que vayan a suplir lo que el rumen no puede producir, lo que van a generar
en este caso con una infusión de proteína posparto, lo que van a generar es mayores niveles de proteína metabolizable y de nuevo esto se va a ver reflejado en mayores producciones de leche que van a generar mejores arranques de lactancia y mejores picos. Pero se puede dar, esto sería, en este caso, digamos, estamos hablando de proteínas bypass que aportan una determinada cantidad de perfil aminoácido, ¿no? O sea, una cantidad, es como si fuera una suplementación en masa de aminoácidos. Pero se puede afinar un poquito más y a eso es lo que tiende, digamos, la formulación con los nuevos sistemas de Cornell digamos, y ajustando los niveles de aminoácidos con los niveles de energía, se puede afinar más. Y con una formulación por ajustes de determinados aminoácidos, lo que nos permite es incrementar el aporte de aminoácidos limitantes, digamos, sin necesidad de incrementar el resto de los aminoácidos. Con lo cual lo que podemos hacer es, si se acuerdan de uno de los primeros cuadros que mostré de Broderick, donde seguía produciendo 36 litros, pero con 15, 14 y 13,6 de proteína, en definitiva, lo que lleva a esto es a poder trabajar con menores niveles de proteína, pero con la misma eficiencia, digamos, con la misma producción y con mayor eficiencia de uso de nitrógeno. Eso, llegando incluso hasta 0,38, 38% del nitrógeno ingerido, que se va en leche, quiere decir que eliminamos una cantidad bastante menor. Esto que parece hoy a nosotros como productores no nos podría interesar, en los próximos años va a tener cada vez más injerencia en lo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente, ¿no? En resumen, la combinación de metionina y lisina, digamos, con otros grupos de aminoácidos del grupo 2, como isoleucina, leucina, en presencia de adecuados niveles de energía, nos permiten incrementar la producción de leche y de proteína, aumentando la eficiencia. Ahora, la estrategia de uso de aminoácidos, o sea, o de hilar más fino, digamos, utilizando aminoácidos protegidos, digamos, al menos los que puede haber, requiere primero la certeza de que nosotros estamos cumpliendo con el primer mandamiento de la formulación, que es la optimización de la proteína microbiana. Si nosotros no logramos optimizar la proteína microbiana con un buen balance de proteína degradable y de energía, lo que vamos a estar vamos a estar tirando por la borda, digamos, gran parte del esfuerzo que hacemos. Los requerimientos de proteína no tienen, digamos, distintas demandas de acuerdo a distintos estados fisiológicos. Ustedes saben claramente que los inicios de lactancia y el pico de lactancia tiene que ver con los mayores requerimientos de energía y los mayores requerimientos de proteína, que lo podemos ver, los requerimientos de proteína bruta en la curva de arriba. Pero lo importante de esto son dos cosas. Fíjense que en el primer mes de parida, la vaca en general entra en un balance energético de nitrógeno, en un balance negativo de nitrógeno. ¿Por qué? Porque no llega a comer toda la proteína que su producción y su reparación de tejidos y su metabolismo inflamatorio le demanda, y por lo tanto termina moviendo parte de ese tejido muscular. O sea, pierde tejido muscular, fundamentalmente pierde músculo. Pero todo el requerimiento, digamos, la mayor parte del requerimiento, el 60 o 70% de todo el requerimiento de nitrógeno de la lactancia de una vaca se va a dar en los primeros 90 días. Y de ahí la importancia de poder, digamos, llegar al intestino con mayor cantidad de proteína, de manera de poder lograr la mayor cantidad de proteína metabolizable. ¿Por qué? Sencillamente porque la vaca responde, y esto es lo que nosotros le llamamos la matemática de la lactancia, a una regla que es casi permanente, o sea, casi matemática, por así llamarlo. Y es que, en realidad, cuanto más alto es el pico de lactancia, cuanto más alto sea lo que producimos en su pico, mayor va a ser la persistencia y la producción total de la vaca, de esa lactancia. Fíjense, este es un estudio de Inter-Rafaela, con 5 litros extra en el pico, que les puedo asegurar que no es nada difícil de lograr cuando uno balancea adecuadamente las fracciones proteicas. Fíjense que produjeron 2.000 litros más de leche, dividido los días de lactancia, equivale a 370 litros de leche. La matemática habla que por cada litro extra se producen alrededor de 200, 250 litros. En la práctica vemos incluso bastante más que eso. Con lo cual, en definitiva, gastar un poquito más para balancear mejor
en los primeros 90 o 100 días de lactancia, tiene un retorno que lo tienen que medir en toda la lactancia. Y les puedo asegurar que producir 2.000 o 2.500 litros de leche extra por lactancia es en cualquier condición, pero en las condiciones que estamos viviendo es prácticamente quedarse o salir del negocio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las estrategias para aumentar el nivel de proteína que llega al intestino y la eficiencia de uso del nitrógeno? Lo primero es un adecuado ajuste de fuentes proteicas, con fuentes energéticas, para lo cuales tenemos que tener bien caracterizados los alimentos, en un ambiente ruminal sano. No tiene ningún sentido hacer un esfuerzo en ajustar la nutrición si después caemos en acidosis subclínica o caemos, digamos, en situaciones donde el rumen no se puede desarrollar, no tiene las condiciones para desarrollarse adecuadamente. Una vez que logramos ajustar todos los alimentos, el tercer punto es incorporar fuentes de proteínas pasantes, de bypass, que nos ayuden a aportar aminoácidos en masa. Esto obviamente va a mejorar la productividad, no necesariamente va a mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno, pero sí va a mejorar fuertemente la producción. Y por último, digamos, como un escalón adicional para mejorar, digamos, la eficiencia y incluso la producción, es un ajuste final por aminoácidos, que es lo que nos permite, digamos, llegar a mejores producciones o incluso a iguales producciones, pero con menor uso de proteína. Para eso, como les dije, es importantísimo caracterizar los alimentos. Ustedes saben que hay, de acuerdo al nivel de proteína bypass, los alimentos se clasifican, digamos, en cuanto a esos niveles, y puede ser nulo, como en el caso de la urea, muy bajo, como en el caso de pasturas, verdeos y lajes, bajo, como en el caso de la harina de soja, el afrechillo de trigo, o el gluten free, etc. Mediano alto, como puede ser el speller de soja, un buen speller de soja. Ojo que hay speller de soja que tienen muy malos niveles de proteína de bypass, depende mucho de la calidad de la planta. La burlanda, si bien es proteína bypass de maíz, tiene un nivel de proteína interesante, a pesar de que en realidad, digamos, se determinó con un metaanálisis, no me acuerdo ahora quién lo hizo, ya me voy a acordar, en el año 2014, 2015, que en realidad las respuestas obtenidas al mayor uso de proteína bypass casi vinieron de la mano de los productos de bypass que tuvieron realizados en base soja. El resto no tuvo respuestas muy variables y tiene que ver obviamente con la composición proteica. Y después tenemos alimentos con muy alto nivel de proteína bypass, que son ya directamente alimentos industriales, como es el caso del Proteopass, el Aminmax y otros, ¿no? Obviamente hablamos del balance ruminal de esa dieta, y eso en función de la degradabilidad proteica que tengan nuestros alimentos, vamos a tener que pensar también qué nivel de degradabilidad de hidrato de carbono, digamos, digamos, deberíamos tener en la dieta para poder hacer ese ajuste ruminal de la mejor manera posible. Pero siempre, indefectiblemente, en los picos de lactancia vamos a tener que recurrir a el uso de proteínas de bypass, sea por el lado de sus productos o sea por el lado, digamos, de alimentos industriales. Obviamente un ajuste muy fino con buenos niveles por ejemplo, de harina de soja nos permiten llevar a buenas producciones, pero no necesariamente o no van a venir de la mano de altas eficiencias. Generalmente van a ser con bajas eficiencias de utilización del nitrógeno. Por lo tanto, dentro de las estrategias para aumentar la proteína bypass, lo primero que uno le echa mano en general es usar su producto, por un tema de costos, su producto como el Speller o la Burlanda, dijimos, que en general estos productos nos van a aportar más proteína intestinal, pero son, en general, como todos ustedes saben, son bastante inestables en términos de sus composiciones, y esa variabilidad muchas veces nos juega malas pasadas, especialmente o por la disponibilidad de proteína bypass o por los niveles de grasa de estos subproductos. Entonces ya todos nos hemos de alguna manera quemado más de una vez con con niveles altos de este tipo de subproductos. El paso, digamos, más seguro para aportar cantidades importantes de proteína bypass viene de la mano de productos de soja procesada industrialmente, como es el caso del Proteopass. ¿Qué significa un alimento tratado industrialmente? Significa que, en el caso del Proteopass,
un expeller de buena calidad y de buena consistencia, producido especialmente para este producto, se le realiza un tratamiento térmico con presión y temperatura adicional muy controlado, porque si nosotros nos pasamos de la temperatura, lo que vamos a generar en definitiva es una reacción de Maillard, ese acaramelado que les dije en un principio, y lo que vamos a hacer es perder digestibilidad total de la proteína, o sea, mucha de esa proteína se va a ir con bosta. Entonces, un tratamiento térmico adicional lo que va a hacer es generar menor, digamos, capacidad de que las bacterias degraden a este producto en el rumen, pero como un tratamiento adicional se le hace un coating, se lo recubre a las partículas del alimento con un coating, digamos que se llama un coating metilo, que tiene a su vez, es alto en fosfatidilcolina, y después vamos a ver por qué es importante la fosfatidilcolina, y con esto logramos, en el caso del Proteopaz, un 75% de proteína bypass. Hay otra alternativa de mejorar la proteína bypass, que es usar proteínas naturales, pero bajando su degradabilidad ruminal. ¿De qué manera? Por ejemplo, con el uso de taninos. Los taninos nos van a permitir bajar entre 12 y 14% la degradabilidad de la proteína en el rumen, con reacciones, digamos, que son reversibles, de manera que los taninos se unen a la proteína a nivel de rumen, no dejan que las bacterias la degraden, pero cuando pasan por el abomazo a un pH mucho más bajo, esa unión se libera y vuelve a liberar la molécula proteica en el intestino para que ahí sí pueda ser digerida, digamos, por las proteasas intestinales. Ahora, rápidamente, esto voy a hacer rápido, pero es nada más que para tener, digamos, para dar un pantallazo de cómo el uso de las distintas fracciones de proteína de los alimentos nos permite ir mejorando la producción y mejorando la eficiencia en función de los que ya hablamos, ¿no? Fíjense en este caso una dieta tradicional, parto de esto porque tiene, digamos, el caso de pasturas de 30-40% de la dieta, y con suplementación de silo, de heno y de ración en el tambo o no, o en el mixer, que es un sistema bastante común todavía de ver. Estos sistemas en general, que a su vez se basan en alimentos balanceados, que tienen, por un tema de costos, muchos de los alimentos que tienen alta degradabilidad ruminal, lo que nos van a llevar en dietas bastante típicas, como son 8 kilos de balanceado, 20 de silo, 2 de heno y 40 de pastoreo, 22 kilos de materia seca, dietas que van a tener 17, 16, 8 de proteína y un determinado balance de aminoácidos, de proteína, de fracciones proteicas. Ahora, cuando lo combinamos contra los requerimientos para una vaca en pico, que uno pudiera decir, bueno, voy a formular para el grupo 35 litros, hoy hay tambos donde formulamos para bastante más, pero en este caso, para este ejemplo, fíjense cómo lo que vamos a tener es un nivel de proteína total medianamente bueno, un exceso de 180 gramos no es tan grave, pero fíjense que por el balance en las fracciones degradables y no degradables de este alimento, lo que vamos a tener es un excedente muy importante de proteína ruminal, y lo que vamos a tener es un faltante de proteína intestinal, con lo cual la proteína metabólica va a ser suficiente solamente para producir 28 litros. Si a esta dieta, digamos, nosotros reemplazamos el balanceado en el mixer con el uso de maíz y expeller, por decir, para usar un expeller, manteniendo los niveles de proteína más o menos parecidos, en este caso es un poquito más alto, fíjense cómo mejoramos el aporte de proteína bypass sin mejorando un poquito solamente los niveles de proteína ruminal. En este caso, vamos a ver que nuestra dieta nos va a tirar un potencial ya de prácticamente 4 litros más, simplemente por balancear, digamos, las fracciones, ¿no? Cuando hablamos de exceso de proteína ruminal, ¿por qué es importante? Y si nos remitimos a lo que hablamos hace un rato del tema del excedente de amoníaco y de urea, ese proceso que se genera en el hígado y que es absolutamente necesario porque es la vida o la muerte, el hígado, cuando detoxifica el amoníaco y lo transforma en urea, gasta un montón de energía. La cantidad de energía de un proceso de urogénesis, o sea, de transformación de amoníaco en urea, es la misma que gasta el hígado para generar glucosa a partir de un aminoácido. O sea, fíjense que si generamos glucosa a partir de un aminoácido es para tener más niveles de energía, en este caso estamos gastando esa energía
para que la vaca no se nos muera, no se nos intoxique. Y fíjense que en el caso que vimos recién, con 680 gramos de proteína de excedente, que créanme que esta es una cantidad que en estos sistemas pastoriles es muy usual de encontrar, estamos perdiendo la energía necesaria casi para 2 litros de leche. O sea, no solamente la proteína metabolizable es escasa, sino que además le estamos barriendo parte de la energía necesaria para producir, para, digamos, obligando al animal que la gaste para no morirse o para no intoxicarse. Si ese mismo planteo nosotros reemplazamos el Speller por Proteopaz, acuérdense que tiene mucho más proteína bypass, un Speller tiene 42, 43 de proteína bypass, un buen Speller, el Proteopaz tiene 75, fíjense que vamos a mantener el mismo nivel de proteína de la dieta original, o sea, vamos a tener casi un punto menos de proteína que en la dieta que hablamos de Expeller y maíz, pero fíjense cómo cambia, digamos, el balance de proteico, y donde ya los excedentes de proteína ruminal cayeron a la mitad prácticamente, y la proteína metabolizable creció prácticamente hasta darnos un potencial casi de 35 litros. Con lo cual, fíjense cómo balanceando las fracciones proteicas, y a veces, fíjense que acá damos menos Expeller y lo reemplazamos por Proteopaz, con lo cual quizás el costo ni siquiera se modificó. Pero fíjense cómo prácticamente saltamos 2 litros y medio en la producción potencial de esta dieta. Nada más que por eso. Y si a esto le hacemos un análisis, digamos, a esa dieta de silo con Expeller, de maíz con Expeller, usamos taninos que, como les dije, bypassean entre 12 y 14% de la proteína ruminal, lo que vamos a generar es un adicional de proteína metabolizable prácticamente para casi 37 litros. ¿Por qué? Porque además, al bajar la cantidad, digamos, de ese excedente, también tenemos la energía necesaria para producir un poquito más. Pero muchos planteos son, o muchos tambos hoy estabulados, o digamos, en dry lot, confinados, que no pastorean. Fíjense, este es solamente a forma de ejemplo como una dieta de un rodeo de punta formulada, por ejemplo, para qué sé yo, 35 litros o 40 litros si quieren, con los alimentos tradicionales, con silo, con heno de alfalfa, con silo de alfalfa, maíz seco, Speller, y un balance de Speller y harina de soja. Fíjense que de esto no hay un gran aporte de proteína bypass, solamente la soja, el Speller de soja, que tampoco, digamos, no es altísimo. Fíjense cómo para una vaca de 40 litros, digamos, en definitiva, el aporte, fíjense la línea azul, que es la proteína degradable, la proteína, los requerimientos de proteína degradable, fíjense que si los comparamos con el aporte que hace la dieta, hay una brecha muy grande acá, prácticamente de 500, 600 gramos de proteína ruminal. Y por otro lado, la falta de degradabilidad proteica, porque mucha de esta proteína degradable se perdió en el rumen, hace que las cantidades de proteína metabolizable, perdón, de proteína no degradable que necesitaríamos para cubrir, digamos, los requerimientos, no la logramos cubrir. Por lo tanto, la proteína metabolizable que debería estar en este punto, por ejemplo, 3,6 kg, apenas llega al 3,100 kg. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vaca que está en 35 litros va a producir 35 litros y las otras van a ir planchando, van a producir más, pero van a ir planchando su producción, no de acuerdo al potencial que esa vaca pudiera llegar. Es difícil con estas vacas, salvo en algunas vacas puntuales, producir niveles muy altos de leche. Entonces, balanceando estas fracciones, lo que nos va a permitir, obviamente, es tener menos pérdidas por energía, pero también más proteína a nivel intestinal. Con lo cual, el uso de fuente de proteína bypass de calidad permite balancear mucho mejor el aporte proteico intestino, ahorrando energía y aumentando la disponibilidad de aminoácidos en el intestino, como vimos en los ensayos que les mostré de los últimos 2 años. Vamos a potenciar la producción de leche y obviamente también el contenido, ¿no? Digamos, con estas fuentes de proteína bypass estamos haciendo un aporte en masa. Y después el ajuste fino, obviamente, va a estar dado por ajustar en vacas de muy alta producción puntualmente algún aminoácido que básicamente es metionina, que es quizás el que más responde, digamos, a la suplementación individual, o eventualmente lisina o histidina, que ya es más difícil de conseguir. Bueno,
para hacer un paneo, digamos, porque el metabolismo proteico no solamente es importante para producir más leche y para producir más picos de leche, como vimos recién, sino que también tiene que ver con la salud y tiene que ver la salud de la madre y la salud del ternero. Nosotros sabemos positivamente que los requerimientos de proteína en el preparto aumentan de la mano de las demandas del feto, de la producción de calostro a medida que nos acercamos ya al día del parto, y esto tiene que ver con una caída de consumo muy marcada. Con lo cual, en realidad, en estas dietas de preparto, que a su vez, como no queremos pasarnos en energía, nos volcamos a dietas de energía controlada, que son esas dietas de paja de trigo, que a su vez tienen la cantidad de almidón limitado, lo que hace es tener una baja actividad, digamos, de generación de proteína a nivel ruminal. Por lo tanto, para poder cubrir los requerimientos de preparto, vamos a tener que recurrir indefectiblemente a fuentes de proteína que traspasen el rumen. Y lo mismo pasa en el posparto temprano, cuando la vaca recién pare, y las primeras 2-3 semanas donde el consumo empieza a subir, pero está muy despegado de lo que necesitaría la vaca para cubrir su demanda, porque hay una alta demanda por producción de leche, hay un importante requerimiento en reparación de tejidos, ese útero que parió la vaca tiene que recuperarse, hay una respuesta inflamatoria normal y fisiológica, y con una respuesta inmunitaria propia de esta respuesta inflamatoria que también demanda niveles de energía y de proteína, y todo esto en un marco también de bajo consumo. Esto lleva a que lo que vimos en la curva de requerimientos, digamos, de proteína, que yo les hablaba que en general en los primeros 15 o 20 días hay un balance un balance proteico negativo, lleva a que la vaca indefectiblemente destruya músculos. ¿Para qué? Para hacerse de aminoácidos que le van a servir básicamente para sostener la energía visceral y para sostener también la energía o la glucosa necesaria para que la vaca pueda sostener la producción de leche. Acuérdense que la glucosa es fuente de lactosa, y la lactosa es la que genera, digamos, de alguna manera, la presión para captar líquido y mejorar los litros de leche, ¿no? Entonces, en transición, una buena fuente de proteína en preparto es necesario para poder alcanzar requerimientos mínimos de proteína metabolizable que demanda el feto, demanda la vaca. Pero esto tiene que ver también con la salud del ternero. Ahora, como le vamos a hablar ahora, pero también cuando la vaca recién pare, dado ese bajo consumo, es necesario no solamente concentrar la cantidad de proteína, porque al comer menos, digamos, necesitamos agregarle más porcentaje de proteína, sino además ese bocado que tiene más proteína va a tener que tener una relación de proteína no degradable más alta que en una vaca que está ya consumiendo, digamos, a boca llena. Con lo cual, en definitiva, eso lo que va a hacer es tratar de bajar ese balance proteico negativo y movilizar la menor cantidad de proteínas que se pueda. Esto nos va a dar un mejor arranque de la lactancia, una mejor salud de la vaca y del ternero, porque las vacas que tuvieron un buen aporte de aminoácidos en el preparto tienen no solamente terneros, digamos, mejor desarrollados, sino que además la inmunidad de ese ternero, incluso se ha medido in vitro, es mejor cuando venimos de animales que tienen cubiertos sus requerimientos de proteína metabolizable. Y obviamente mejor reproducción. Pero no solamente la proteína está ligada al metabolismo proteico. Ustedes saben positivamente, y esto es quizás lo que más se ve, es que hay una gran movilización en la vaca en transición de tejidos grasos. O sea, evidentemente, también el balance energético negativo nos lleva a movilizar una gran cantidad de grasa, y esa cantidad de grasa nos lleva a niveles de ácidos grasos no esterificados o ácidos grasos libres muy altos en sangre. Eso normalmente es un proceso normal, y esos ácidos grasos deben ser metabolizados en hígado, y básicamente lo que van a hacer es fuente de energía. Parte por su oxidación completa en el ciclo de Krebs, parte no va a poder oxidarse completamente, va a formar cuerpos cetónicos que a su vez van a ser usados por otros tejidos, digamos, para fuente de energía, y una parte también, el hígado, una parte de estos ácidos grasos los reempaqueta y se los saca de encima, los manda a la sangre de vuelta, que es los reexporta en forma de lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad.
esa es una manera de que el hígado no acumule dentro de los adipocitos una cantidad grande de grasa. Pero lamentablemente este proceso no es muy importante en el rumiante, si bien uno lo puede optimizar, no es muy importante, y siempre indefectiblemente hay un acúmulo de grasa en el hígado en el inicio de la lactancia, que obviamente va a ser mucho más importante incluso llevarnos a situaciones patológicas como la cetosis, en situaciones donde la vaca pare muy gorda o en situaciones donde no logramos, digamos, recuperar el consumo rápidamente. Pero en este sistema de reempaquetado, que es lo que me quiero concentrar ahora, y de hígado graso, es donde en realidad nosotros tenemos el aporte de la metionina y el aporte, digamos, de las proteínas. Fíjense que en este proceso de reexportación de grasas en no rumiantes, que es mucho más importante que en el caso de los rumiantes, fíjense que actúa la colina como grupo dador de metilo. La colina obviamente puede derivarse de la metionina, pero en el caso de los rumiantes viene de la dieta. ¿Por qué? Porque su estómago no la inactiva. En el caso de los rumiantes, toda la colina que entra en la dieta, prácticamente el 98, 97, 98%, se degrada a nivel ruminal, por lo tanto, la colina de la dieta no nos aporta nada. Pero el rumiante, obviamente, la naturaleza se encontró el camino para poder, digamos, producir la fosfatidilcolina necesaria para reexportar los triglicéridos fuera del hígado, encontró la manera de producirla a través de otra vía, que es a través de la metilación de la fosfatidiletoanolamina. Es otro proceso que básicamente consume grupos metilos. ¿Cuál es el principal dador de grupos metilos? La metionina. O sea, los niveles de metionina son importantes, muy importantes, no solamente porque mejoran la leche y porque forman parte también del metabolismo de antioxidación, sino que lo que hacen, y una de sus funciones principales, es generar estos grupos metilos para que se generen estos procesos de metilación que son fundamentales en la síntesis de proteína, en la síntesis de ARN, en los procesos, digamos, de lo que tiene que ver con el ADN y todos los procesos de multiplicación. Con lo cual, alcanzar buenos niveles de aminoácidos en el posparto y buenos niveles de metionina, obviamente va a tener que ver también con esta reexportación de triglicéridos en el hígado. Y además la metionina genera digamos, aporta en la formación de una lipoproteína, una apolipoproteinada, que combinada con la fosfatidilcolina, trabajan en sacarse del hígado, de los hepatocitos, grasa en forma de proteína de muy baja, lipoproteína de muy baja densidad, que van a sangre, con lo cual, en la medida que nosotros logremos optimizar este proceso, lo que vamos a tener es menos acúmulo de grasa en el hígado, y esto va a venir de la mano, obviamente, de mayor consumo, mayor salud, mayor producción de glucosa, y obviamente mejor recuperación, digamos, o mejor estándar metabólico en el proceso de transición. Pero como le decía recién, la metionina también es fuente de dos antioxidantes muy importantes, que son el glutatión y la taurina. Estos dos antioxidantes lo que hacen son potentes antioxidantes intracelulares que también coadyuvan obviamente al consumo, a la producción y a la salud. Quiere decir que el dar mayores niveles de metionina en las etapas tempranas del parto, o en el caso de los rumiantes, eventualmente colina protegida, lo que nos va a llevar es a una mejor salud hepática. Ahora, no hay que equivocarse, la metionina es un aminoácido esencial. Por más que nosotros suplementemos colina protegida, la colina nunca se va a transformar o no se transforma prácticamente en metionina. Pero sí la metionina se transforma, aunque no en un porcentaje muy alto, pero es capaz de aportar colina necesaria para todos estos procesos de metilación. Con lo cual, la interrelación de aportar mayores niveles de proteína en una fuente de proteína bypass, donde obviamente va más metionina protegida, o un aminoácido puntualmente protegido, o sea, una metionina protegida, va a venir de la mano de más producción, un mejor inicio de lactancia y también de mayor salud. Ahora,
Nosotros trabajamos con dieta de energía controlada, como les decía, con muy bajo nivel de almidón. Por lo tanto, tengan en cuenta siempre que pensemos en dietas de preparto, especialmente en las dietas de energía controlada, estas dietas deben tener una fuente de proteína bypass, venga por el lado del expeller, venga por el lado de otros subproductos que tengan proteína bypass, o venga por el lado de productos industriales como el ProteoPass, que podemos incluirlo con muy buenos resultados en cuanto a consumo, salud e inicio de lactancia, digamos, de las vacas que arrancan su producción. Bueno, para ir terminando, yo le decía al principio que es fundamental controlar el balance proteico de la dieta. ¿Cómo sabemos qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo si nuestro balance es medianamente adecuado? Y lo hacemos a través de una medida que ustedes conocen y que es el nitrógeno ureico en leche o la urea en leche, que hay plantas que digamos, lo informan rutinariamente y hay otras que no, pero en las que no lo informan es necesario y es importante ir monitoreándolo cada uno para saber, digamos, en qué estado de balance estamos. El objetivo siempre es movernos entre 100 a 140 miligramos por litro, o esto a veces viene 10 a 14 miligramos por decilitro, es la misma medida, y esto equivale en los que informan en urea a 220 o 300 miligramos de urea en leche. Ese es el objetivo que nosotros nos indica que nuestro balance proteico es adecuado. ¿Podríamos mejorarlo mejorando la producción? Totalmente, incorporando más proteína pasante. Pero siempre esta herramienta nos va a permitir saber cómo es nuestro balance final. Por ahí nos pasamos de entusiastas con la proteína bypass, y lo que vamos a tener es un aumento del nitrógeno ureico en leche, de la mano quizás de más producción, pero el balance, el exceso de aminoácidos o el exceso de proteína metabolizable también nos puede llevar a aumentos en el nitrógeno ureico de la leche, no solamente los excedentes ruminales. Este nivel de nitrógeno ureico en leche equivale más o menos al 7% de la proteína en leche. Cuando ustedes les informan proteína en leche, por ejemplo, 335, en definitiva ustedes tienen que saber que en ese 335, y los queseros lo saben muy bien, prácticamente va a haber 310, 312 de proteína verdadera, que es la que va a ir a queso, y va a haber un 0,15, 0,20 puntos porcentuales de proteína que va a ser básicamente nitrógeno no proteico. Esto, en la medida que nosotros nos desbalanceamos en nuestra dieta, estos niveles comienzan a subir y cuando pasamos ya el nivel techo, digamos, techo en cuanto a la eficiencia, hablemos de esta manera, de nitrógeno ureico en leche, empezamos a obligar al animal a gastar energía para eliminarlos, porque estos niveles que se están eliminando, obviamente, para poder eliminarse, tienen que haber gastado el animal energía que no fue a parar a la leche, sino que fue a parar a su metabolismo. Y cuando nosotros nos pasamos ya de una manera más importante en un desbalance, sea por exceso de proteína ruminal, sea por exceso de proteína pasante, lo que vamos a tener son niveles altos, y cuando nos pasamos de 180 o de 18 miligramos por decilitro o 300 miligramos de urea en leche, lo que vamos a empezar a tener son problemas reproductivos, porque se afecta la tasa de concepción. ¿Por qué? Porque básicamente la urea empieza a difundir, además de difundir en la leche, empieza a difundir a otros órganos como el útero. Entonces termina no solamente afectando el hipotálamo y los ovarios en el perfil hormonal, sino que además termina afectando las condiciones del útero que debe recibir a ese concepto, digamos, a esa fecundación, o incluso hasta es tóxico para las gametas, ¿no? Entonces, y además ese nivel de balance de proteína es muy importante también, y esto en otros países ya están siendo bastante más estrictos, nosotros todavía no, pero va a llegar tarde o temprano, con el tema del ambiente. O sea, nosotros sabemos, ustedes positivas, esto es un tema que se habla permanentemente, que el nivel de emisiones aumenta el efecto de invernadero. Fundamentalmente, en términos de volumen, el dióxido de carbono es el gas más importante, lo sigue el metano, lo sigue el óxido nitroso, y esto recuérdenlo, y por último, los fluorocarbonados, que son el veneno, pero bueno, fíjense que es un 2%. Ahora, cuando nosotros vamos al potencial de generar cada molécula de estos compuestos
un efecto invernadero, obviamente el dióxido de carbono es el que menos capacidad tiene una capacidad de 1. Estas son capacidades relativas, obviamente. Fíjense que el metano es 62, pero el óxido de nitrógeno tiene 275 veces más capacidad de generar efecto invernadero que lo que tiene el dióxido de carbono. Entonces, cuando corregimos las emisiones en función de ese potencial para generar efecto invernadero, vemos cómo el primer, digamos, malo de la película pasa a ser los gases, los fluorocarbonados, pero el segundo pasa a ser el óxido nitroso. ¿Y de dónde se genera el óxido nitroso? Se genera a partir de la urea que el animal elimina en orina, básicamente, pero también a través de materia fecal. Y esta urea, digamos, lo que va a hacer, en realidad el rumiante elimina muy poquito amoníaco, en forma como tal amoníaco. Lo que pasa es que la bosta, la materia fecal, tiene una muy alta capacidad ureásica, o sea, tiene una capacidad muy alta de degradar la urea. Y entonces todo el amoníaco, la urea, perdón, que se elimina por orina cuando toma contacto con la bosta, en el estiércol, digamos, o en los efluentes, comienza a liberar rápidamente cantidades altas de amoníaco que se transforma en óxido nitroso. Y ese óxido nitroso, o óxido nítrico, es el responsable de prácticamente este 11% de gases de efecto invernadero. Para concluir, obviamente sabemos que la proteína es leche, sabemos que las vacas modernas necesitan un máximo aporte de proteína bacteriana, eso es lo primero que cuando uno se sienta a formular debe cubrir, e indefectiblemente nuestra vaca moderna necesita sí o sí un aporte de proteína bypass para cubrir sus requerimientos, digamos, que su alto mérito genético demanda, ¿no? Sabemos que los subproductos, si bien tienen, en el caso de los Expert, en el caso de la Burlanda, tienen cantidades mayores de proteína bypass, medianas, digamos así, son muy inconsistentes en general entre distintas plantas, en cantidad y en calidad, incluso entre distintas partidas. Y esto lo sabemos muchas veces por este golpe que nos hemos pegado, especialmente con el tema de la grasa, ¿no? Y también, como conclusión, sepan que las fuentes existentes de proteína bypass, las fuentes industriales me refiero, como en este caso el proteopaz, son una alternativa muy estable, porque son procesos muy estables, muy estabilizados, y muy consistentes, y son herramientas muy importantes para mejorar la productividad, mejorar la rentabilidad en una forma amigable con el planeta, porque como vimos recién, vamos a eliminar, vamos a ser más eficientes en el uso de nitrógeno y vamos a eliminar menos amoníaco, menos urea, digamos. Por último, los taninos también han demostrado una efectiva forma de bajar los excesos de proteína ruminal en aquellos casos donde son altos, como en esos casos pastoriles que les mostré al principio, mejorando así la producción y la composición de la leche. Así que bueno, esto es rápidamente un paneo de lo que quería decirles. Hoy, por lo menos en la experiencia de todos los días, el impacto que tenemos en el uso, digamos, en el balanceo de las fracciones proteicas y en el uso de proteínas industriales bypass o en un ajuste más fino de algún aminoácido protegido, dan respuestas interesantes en leche y dan respuestas interesantes en la eficiencia de uso del nitrógeno. Por lo tanto, cuando uno piensa en el costo de del kilo de una proteína de este tipo, lo que uno tiene que pensar en realidad es contra qué lo voy a medir, contra qué lo voy a reemplazar y en definitiva cuál es el costo total de la dieta. Cuando nosotros podemos producir 3 o 4, 5, 6 litros más de leche en el pico de lactancia, con lactancias que arrancan mucho más rápido, con lo cual el diferencial de producción total de leche es muy importante, y con estados de salud mucho mejor, en definitiva, el costo-beneficio de los usos de esta tecnología es altamente favorable. Y la vaca lamentablemente no entiende de economía, no entiende de crisis, y lo que sí entiende es que es una maquinita muy querible para producir leche, y en la medida que nosotros, y muy noble, y en la medida que nosotros le demos lo que esa vaca necesita, esa vaca nos lo va a devolver en la cantidad de leche que nosotros esperamos.